30 de agosto del año 2016 en fecha y hora previamente señaladas, esto es las 3 de la tarde. En el auto anterior se constituye el juzgado 14 laboral del circuito de Santiago de Cali en la audiencia pública número 530 dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia radicado bajo el número 2015-00212, siendo demandante la señora Carmen Tulia Wilches de Quiseno y demandada Carvajal Propiedades e Inversiones SAS y antes Carvajal S.A. y Colpensiones. El despacho autoriza que esta audiencia pública sea grabada en el sistema de audio y video con que cuenta esta instancia judicial con fundamento en lo preceptuado en el artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Señor secretario, proceda a verificar la presencia de las partes e informe lo que considere pertinente. Muy buenas tardes, señor juez. Hoy me permito informar que la audiencia hacen presencia las siguientes personas. Hace presencia el apoderado judicial de la parte demandante, como también el apoderado judicial de la parte demandada del Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. No es más, señor juez. Muchas gracias. Para hacer efectiva esta grabación y dejar constancia de la presencia de los apoderados y para que su registro quede en el sistema, el despacho les solicita decir de manera clara sus nombres, identificaciones, dirección de notificaciones y la calidad con que actúan, empezando por la parte demandante. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes, su señoría, a todos los presentes. Me permito presentarme. Mi nombre es Jackson Rodríguez Sanabria, abogado identificado civilmente con la cédula de ciudadanía número 80258145 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional número 171781 del Consejo Superior de la Judicatura. Acudo a esta vista judicial en mi calidad de apoderado judicial de la señora Carmen Tulia Wilches. Para efectos de notificación, los mismos se distinguen en la carrera primera A Norte, calle Quinta, Casa 2, esquina, Barrio Las Colinas. El número de teléfono es el 229-9322. Muchas gracias, señor juez. Mi nombre es Carlos Alberto Martínez Rentería, actúo como apoderado de la parte demandada Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. Mi tarjeta profesional es 26.808, cédula de ciudadanía 19.233.307 de Bogotá, dirección para notificaciones calle 29 Norte, número 6A40 de Cali. Muchas gracias. Auto número 3330. Toda vez que obra en el plenario la documental necesaria para decidir de fondo, se clausura el debate probatorio. La anterior decisión se notifica en estrados. En ese estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a los apoderados judiciales de las partes para que, si a bien tienen presentes sus alegatos de conclusión, indicándole que cada uno cuenta con 5 minutos y empezando por la parte demandante. Muchas gracias, señor juez. Actuando en mi calidad de apoderado judicial de la señora Carmen Tulia Wilches de Quiseno, me permito elevar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico a efectos que prosperen la petitum de la demanda. Como se puede observar del as probatorio, se encuentra plenamente acreditado que el esposo y el extinto señor Florentino Quiseno Villegas laboró al servicio de la encartada Carvajal Propiedades e Inversiones durante el periodo que se extiende desde el 16 de enero de 1956 hasta el 15 de enero de 1970, relación jurídica que se enmarcó bajo los cauces de los artículos 23 y subsiguientes de la legislación sustantiva laboral. Como se puede observar, no solamente de la documental, sino también del interrogatorio de parte practicado en diligencia que antecede. Así pues, vale la pena destacar que entre la demandante y el señor Florentino Quiseno de Villegas existió un vínculo siempre caracterizado bajo el soporte afectivo, económico y sentimental propio de una relación de esposos, lo cual fue reflejado de manera diáfana por parte de los testimonios recepcionados por esta distinguida judicatura. En ese sentido, vale la pena destacar que la negativa sobre la cual se edifica el no reconocimiento de la prestación que se depreca en esta sede radica y gira en torno esencialmente a que Carvajal Propiedades e Inversiones no cotizó dentro del periodo del 16 de enero de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1966, bajo la percepción equivocada que con base en esas calendas no existía norma alguna que hiciera obligar al empleador a hacer el aporte previo
en aras de consolidar la reserva actuarial. En ese sentido, vale la pena destacar que en efecto la ley 90 de 1946 nos ilustra claramente, más exactamente en su artículo 72, que en efecto existía la obligación patronal de edificar los aportes bajo la figura del aporte previo, similar a lo que fuera el contrato de seguro. No obstante, una vez arribara la obligación legal por parte de la administradora de pensiones de inscribir, ahí es donde parte la obligación de la parte demandada de trasladar todas las reservas actuariales en aras y en pro de salvaguardar los intereses irrenunciables, según las voces del artículo 48 constitucional, de la seguridad social. En ese sentido, vale la pena destacar que resultan totalmente fundadas las pretensiones de la demanda, siendo totalmente ineficaces y que no revisten de entidad suficiente las excepciones presentadas por las demandadas. Señor juez, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de Carvajal S.A. Señor juez, me abstengo de alegar por cuanto estimo que lo dicho en la contestación de la demanda es suficiente. Muchas gracias. Así las cosas, procede el despacho a proferir la sentencia número 238, tema pensión de sobrevivientes. La señora Carmen Tulia Wilches de Quiseno, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 29051-512 de Cali, ha propuesto mediante apoderado judicial proceso ordinario laboral de primera instancia en contra de Colpensiones y Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. en procura de que se condene a Carvajal al pago del cálculo actuarial por los aportes en seguridad social anteriores al 1 de enero de 1967 y en consecuencia se condene a Colpensiones al pago de la pensión de sobrevivientes junto con los intereses moratorios y costas del proceso, fundamentando sus pretensiones en los hechos que se encuentran visibles a los folios 5 al 8 de la demanda. Esta demanda correspondió por reparto a este despacho judicial el día 16 de abril del año 2015. Luego de haber subsanada, fue admitida por medio de auto número 790 del 16 de mayo de esa misma anualidad, donde se ordenó la notificación a las entidades demandadas. Así como Colpensiones se notificó el 15 de julio de ese año, como aparece al folio 76 del plenario, descorriendo el traslado de manera oportuna, manifestó sobre los hechos que algunos son ciertos y que otros no le constan, oponiéndose a las pretensiones de la demanda y proponiendo las excepciones de fondo que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción innominada y se me olvidó una, aquí vamos a ver cómo es. Y pago de lo no debido. Correcto, tal como aparece a los folios 86 y 87 de la demanda. En igual sentido, se notificó a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, entidad esta que guardó silencio, como se aprecia a los folios 78 y 79 del plenario. Por su parte, la codemandada Carvajal Propiedades e Inversiones S.A., estando dentro del término legal oportuno, contestó la demanda manifestando sobre los hechos que en su mayoría no le constan y que otros hechos no son ciertos, oponiéndose a las pretensiones elevadas en su contra y proponiendo las excepciones de fondo que denominó inexistencia de la obligación, carencia de derecho, prescripción, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y la genérica. Tramitado el proceso, encuentra el despacho que no existen causales de nulidad que invaliden lo actuado y tampoco se aprecian circunstancias que conlleven a emitir una sentencia inhibitoria. Por consiguiente, se procede a resolver de fondo previa a las siguientes consideraciones. El primer problema jurídico a resolver es el concerniente con el cálculo actuarial solicitado por los aportes a la seguridad social en contra de Carvajal Propiedades e Inversiones S.A., en el periodo comprendido entre enero de 1956 al 31 de diciembre de 1966. Segundo lugar, mirar o determinar la prosperidad del punto anterior, verificar si el causante dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios sean derechosos a la pensión de sobrevivientes de Precara.
Para tal efecto debemos acudir a la Ley 50 de 1946, por medio de la cual se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Señala en su artículo 72 las prestaciones reglamentadas en esta ley que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el Seguro Social la vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores. También debemos tener en cuenta el decreto 3041 de 1966, por medio del cual se aprueba el acuerdo 2224 del año 96, reglamento del funcionamiento general del Instituto de Seguro Social, y las normas relacionadas con el decreto 758 del 90, artículo 27 y artículo 27. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común las personas que reúnan las siguientes condiciones. Habla sobre los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común, y allí establecen quiénes son los beneficiarios. En primer lugar, forma vitalicia el cónyuge sobreviviente y a falta de este el compañero o compañera permanente del asegurado. Como premisa fáctica, en su deber procesar la parte actora aportó los documentos visibles a los folios 30 al 71 del plenario. Y la parte demandada, Carvajal aportó la documentación visible a los folios 117 al 132 de la misma, documentación que ha sido debidamente revisada por el despacho. Asimismo, se recaudó la declaración de la señora Marlene Amparo Ramírez Hurtado, María Alicia Wilches de Ramírez, quienes expresaron acerca de la convivencia y dependencia de la actora respecto del causante. Ahora bien, con respecto a la relación laboral existente entre el causante y la sociedad Carvajal Propiedades e Inversiones S.A., no existe duda alguna, pues así es probado en el plenario al folio 30, la cual se mantuvo entre el año 1956 al año 1970, momento en que se dio por terminada la misma. De igual forma, no ofrece dudas la fecha de la muerte del señor Florentino Quiseno Villegas, que aconteció el día 7 de abril de 1993, tal como se acredita al folio 31 del plenario, con su registro civil de defunción. El problema central radica en si está en la obligación la sociedad codemandada a realizar el cálculo actuarial por los aportes en pensiones antes del 1 de enero de 1967 y en favor de Colpensiones para así proceder a acceder a la prestación económica por sobrevivencia reclamada por la actora. Sin embargo, conforme a la premisa normativa citada en acápites precedentes, tenemos que el acuerdo 24 del 66, aprobado por el decreto 3041 de 1966, que reglamentó el funcionamiento general del Instituto de Seguros Sociales, trae que dicha entidad solo empezó a funcionar a partir del mes de enero de 1967, por lo que con anterioridad a dicha data las entidades privadas empleadoras eran las encargadas de recaudar y administrar los fondos previsionales para las contingencias que se suscitaran respecto de sus trabajadores o empleados, como es el caso de la vejez y muerte, y una vez entra en funcionamiento el Instituto de los Seguros Sociales, los empleadores estaban en la obligación de afiliar a sus trabajadores a dicha entidad. Es por lo que observa esta judicatura a folios 35 al 36 de los autos que milita la historia laboral del causante, señor Florentino Quiseno Villegas, en la cual se constata que la afiliación al sistema de seguridad social se dio a partir del mes de enero de 1967, cumpliendo con su deber de afiliar al empleado desde el momento en que surgió la obligación. Por otra parte, y en gracia de discusión, no hay prueba en el plenario de que al causante se le hubiese realizado algún tipo de descuento por fondo de previsión social en la misma sociedad demandada Carvajal Propiedades e Inversiones S.A., como para colegir tener algún tipo de soporte para hacer el cálculo actuarial que solicita la libelista. Así las cosas, al no estar la empresa demandada en la obligación de hacer aportes al sistema de seguridad social en los periodos anteriores al 1 de enero de 1967, se absolverá
a la codemandada de la pretensión de realizar el cálculo actuarial en favor de Colpensiones. Con respecto a la pretensión elevada contra Colpensiones del reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, tenemos que el actor falleció en abril del año 1993, fecha en la cual estaba en vigencia el decreto 758 de 1990, el cual exigía, para dejar causado el derecho, haber cotizado 150 semanas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 semanas en cualquier tiempo. Tenemos que del estudio de la historia laboral visible a los folios 35 al 36 del plenario, el causante solo cotizó un total de 158 semanas entre el mes de enero de 1967 al día 15 de enero de 1970, no cumpliendo con las 300 semanas, pero si bien es cierto alcanzó a cotizar las 158 en toda la vida, de más de las que exige la norma aplicable, también lo es que dichas cotizaciones no se hicieron dentro de los 6 años anteriores a la fecha de la muerte, toda vez que el causante murió el día 7 de abril de 1993 y su última cotización fue en 1970, habiendo pasado más de 20 años entre su última cotización y la fecha del deceso, razón por la cual el causante no dejó acreditados los requisitos para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en favor de su beneficiaria y en consecuencia se absolverá a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante. Como conclusión tenemos que se declara aprobada la excepción propuesta oportunamente por las entidades opositoras y que denominaron inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. Si esta providencia no fuera apelada, se enviará ante la sala laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para que se surta el grado jurisdiccional de consulta. Si las cosas habrá de condenarse costas a la parte demandante y como agencias en derecho se fija la suma de 300.000 pesos a favor de las entidades demandadas. En mérito de lo opuesto, el juzgado 14 laboral del circuito de Santiago de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar aprobada la excepción propuesta por las demandadas y que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. Segundo, absolver a Colpensiones y a la Sociedad Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. de las pretensiones formuladas por la señora Carmen Tulia Wilches de Quiseno. Tercero, consúltese la presente providencia en caso de que no sea apelada ante la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Cuarto, costas a cargo de la demandante y como agencias en derecho se fija la suma de 300.000 pesos a favor de las demandadas. La anterior decisión se notifica en estrados. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. De la manera más atenta y oportuna, me permito interponer recurso de apelación en todo lo desfavorable a los intereses de mi mandante, en atención a los siguientes motivos de inconformidad. Sentido del fallo. El sentido del fallo que se pretende fustigar orbita en torno a que, en efecto, la sentencia parte de la base de que la obligación de gestar el aporte surge en la misma medida que surge la obligación de inscribir al trabajador, sin distinguir efectivamente que son dos obligaciones totalmente divergentes y diferentes. En ese sentido, es de destacar y de aclarar que el hecho de que no haya habido un sistema operativo técnico con el cual se pudiera en efecto realizar la administración de los aportes no es patente de corso ni camisa de fuerza para sumergir al trabajador en la más profunda desprotección como consecuencia de la omisión de las obligaciones que debían en cabeza del empleador. Lo anterior, máxime cuando se tiene en cuenta que la Sala de Casación Laboral ha cambiado su postura, más que todo en las sentencias número 42398 del 20 de marzo de 2013 y la sentencia SL 646 de 2013, en donde
se distingue que en efecto el hecho de que no haya existido, digamos, la operatividad y los beneficios técnicos y tecnológicos para recibir los aportes no puede trasladarse esos efectos al sujeto débil de la relación laboral, mucho menos a los beneficiarios, que cuando quiera que el conflicto verse sobre prestaciones de nivel ocasionadas por la muerte. En ese sentido, dejo sustentado el recurso de apelación, su señoría. Muchísimas gracias. Muchas gracias al apoderado judicial de la parte actora. En este estado de la diligencia, el despacho profiere el auto número 3331, por medio del cual se le reconoce personería a la doctora María Juliana Mejía Giraldo, abogada identificada con la tarjeta profesional número 258-258 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe como apoderada de Colpensiones. A su vez, se le reconoce personería al doctor Mauricio Alejandro Capera Bermúdez, apoderado judicial con la tarjeta profesional 247-584, para que actúe como apoderado sustituto de la doctora Mejía Giraldo en parte de Colpensiones. La anterior decisión se notifica en estrados. Como quiera que el recurso de apelación ha sido debidamente sustentado por el apoderado judicial de la parte demandante, el despacho profiere el auto número 3332, por medio del cual se concede el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia número 238, emitida el día de hoy, 30 de agosto del año 2016, para que se surta en el efecto suspensivo ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. La anterior decisión se notifica en estrados, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada la misma y se suscribe el acta por quienes en ella intervinieron: el juez Javier Alberto Romero Jiménez, el secretario ad hoc Brian Villarraga Arias.